vamos a empezar a grabar. Listo. Entonces, la clase del día de hoy vamos a dedicarnos a cómo yo puedo hacer un servicio o hacer un endpoint o hacer una API que nos permita primero conectarnos a una base de datos. Esa base de datos la vamos a crear en Postgres, va a ser una base de datos relacional, y para eso vamos a crear una tabla y también vamos a utilizar vamos a crear algunos endpoints que nos va a permitir hacer un CRUD dentro de esa tabla, y después vamos a hacer algunos procesos, algunos reportes, toda esa parte. Entonces, Ya, vamos a ver una parte, ¿ya? Yo voy a crear una carpeta, vamos a ver si me deja. Voy a crear una carpeta nueva. Esta carpeta la voy a llamar clase, estamos en la clase 4, le voy a poner clase 4, me deja así. Ya ya. estamos ahí. Ya, ahora, lo que vamos a hacer primero, para conectarnos, ahora vamos a hacer una arquitectura. Esa arquitectura, yo voy a crear un archivo que me va a permitir conectarme a mi base de datos. Luego voy a crear mis modelos. Voy a crear mis modelos que en sí son mis clases, que al final voy a migrar, ¿ok? Y se van a convertir en tablas. Y voy a crear un archivo principal llamado main, ¿ok? Entonces, Ok. lo primero que voy a hacer es conectarme o a la base de datos. Voy a salir un momento de acá y voy a tener que instalar una librería, dos librerías en sí. La primera es que me va a permitir conectarme a lo que es Postgres. Entonces voy a instalar esta librería que yo utilizo, que se llama PyScope Binary, ¿ya? Una pregunta, profe. Sí. ¿Usaremos SQL Alchemy o otro ORM? ¿O vamos No, a usar sí, sin ORM? sí, vamos a utilizar SQL Shim, sí, ese es el que vamos a utilizar, Ya, ¿no? Entonces voy a utilizar PSI COP, ¿no? 2, y esta es la librería, ¿no? Binary, ¿no? Vamos a ver si lo escribí bien y si se instala es que lo he escrito bien. A ver, acá lo tengo, ¿ya? Acá lo tengo. Y a ver, lo voy a pegar acá y lo voy a instalar. Listo. Ya está instalado, ¿no? Ya instalé la librería que me va a permitir conectarme a Postgres. Esta librería es PCCOP2 Binary, ¿ok? Luego, como voy a trabajar también con un ORM, el ORM trabaja, que se recomienda trabajar con FastAPI, es el SQL Shame, ¿ya? Entonces, lo que hace así un ORM, a ver, antes de explicarte de lo que es un ORM, ¿ya? Listo, tengo que instalar esa librería de ahí. Entonces, un RM generalmente lo que hace es un mapping, es un mapeo de las tablas. Si yo tengo una tabla llamada, por ejemplo, yo tengo una base de datos con con tres tablas, y yo quiero, por ejemplo, no conectarme directamente a la tabla, o no hacer los comandos típicos que utiliza, por ejemplo, Postgres, por ejemplo, insert, update, delete y select. Entonces yo lo que puedo hacer es un mapping, que es una copia de la tabla principal. Hago un mapping, y cuando hago el mapeo, ya ese mapping tiene sus propios objetos o sus propios métodos, mejor dicho. Entonces eso hace de que sea mucho más rápido de trabajar y sea mucho más fácil de trabajar. Entonces ahí voy a crear una capa intermedia entre el endpoint y en este caso la base de datos de Postgres. Entonces se recomienda ahí trabajar con un ORM, es un framework que me permite mapear mi tabla y poder utilizar los métodos para que mi proceso sea mucho más rápido de codificar. Esa es la idea. Ok, entonces ya solo necesito esto. Entonces ahora voy a comprobar. Para eso voy a crear un archivo en Python. Ya voy a comenzar a hacer mi estructura. Y este archivo le voy a poner database. Ok, vamos a ponerle database. Antes de conectarme, entonces yo voy a crear una tabla dentro de Postgres. Yo tengo ya instalado acá el Postgres. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ya tengo el servicio de Postgres instalado, y tengo el PG Admin para poder administrar
el tema de mi base de datos, aunque lo podría hacer también por comandos de Linux, por el shell, pero por acá es mucho más rápido y más cómodo. Entonces voy a ingresar acá a mi instancia de Postgres, que es la versión 9.6, ¿ok? Entonces yo voy a crear acá un query tool y voy a crear una base de datos de ejemplo. Entonces le voy a poner acá, create database, ¿no? Y le voy a poner db, en este caso empleados, ¿ya? Empleados. Este va a ser mi base de datos, la voy a ejecutar, ¿ok? A ver, ¿dónde ver? Acá me dice que ya está creado correctamente. Yo voy a actualizar acá mi base de datos que tengo y voy a ver que haya creado acá está mi base de datos empleados, db empleados. ¿Ok? Entonces, ahorita no tengo ningún esquema, o mejor dicho, no tengo ni una tabla, mejor dicho, para poder trabajar. Entonces yo voy a crear una tabla y esa tabla es la que yo voy a hacer un mapping utilizando el ORM para poder usar un CRUD y actualizar la información. Entonces voy a crear una tabla simple, le voy a poner una tabla de employees, le voy a poner employees, empleado, y le voy a colocar lo siguiente, le voy a colocar el campo ID, este campo va a ser un primary key y se va a generar solo, entonces va a ser un campo de tipo serial, y le voy a decir que va a ser un primary key, ahí está, va a ser serial. El serial es como el autoincrement en MySQL. Entonces voy a crear un campo más que va a ser un nombre, le voy a poner el varchar de 255. Acá estoy colocando tamaños así al azar, ¿no? Pues, lo lógico es siempre establecer un tamaño fijo. Voy a crear un campo también que se llame descripción del empleado. Description le voy a poner. Entonces este va a ser de tipo text. Description. Y voy a poner acá un campo también, por ejemplo, la edad. Y le voy a poner que va a ser de tipo entero. Y voy a crear un campo llamado estado, ¿no? Si yo activo o no el empleado. Entonces, para eso le voy a poner state. Y este campo va a ser de tipo boolean. Boolean, listo. Entonces, por ahora, esta es mi tabla empleados. Entonces, voy a ejecutarla. Entonces, ya está creada mi tabla. Entonces, le voy a poner acá un select, un asterisco from, y le voy a poner employees. Obviamente todavía no tengo información. Employees, acá. Me falta la letra S. Ok, listo. Ahora, lo que voy a hacer por lo menos es voy a insertar solo un registro para poder hacer un endpoint que me permita recuperar esa información, ¿ya? Entonces, por lo menos voy a insertar solo un registro, ¿no? Para no perder mucho tiempo. A ver, voy a mover esto para que no me tape, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a utilizar la instrucción insert into, voy a poner el nombre de la tabla, employees, ¿ok? Acá le voy a poner los campos donde voy a insertar, que es el campo name, es el campo description, voy a poner el campo edad y voy a poner el campo state. Y acá le voy a poner los valores. El campo ID obviamente se va a generar solo. El nombre le voy a poner acá. Armando, en este caso la descripción le voy a poner developer, Python, ¿no? Le voy a poner acá como el tercer, la edad, le voy a poner 38 y le voy a poner el estado, le voy a poner true, ¿no? Entonces voy a ver, siempre terminando las instrucciones con punto y coma, voy a ver si ya golpea dentro de mi tabla, sí, ya se insertó y le voy a dar un select, listo, ya tengo mi primer registro. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer mis endpoints que me permitan hacer algún procesos o mejor dicho, mantenimientos a esa tabla. ¿Okay? Lo lógico es de que nosotros como backend hagamos la parte de lo que es el backend. Generalmente siempre debe estar trabajando con un DBA. El DBA es el que se encarga de hacer la base de datos, las tablas,
Entonces se crea un ambiente de desarrollo, el DBA nos crea un usuario, ese usuario nos da ciertos permisos como developer, como desarrollador, y nosotros lo que tenemos que hacer es conectarnos a un ambiente de desarrollo, a un ambiente de developer. Nos conectamos, hacemos el endpoint, y luego cuando todo está funcionando bien, ¿no? Cuando los endpoints logran su propósito, entonces ya podemos subirlo a producción utilizando un repositorio en la nube. Entonces, una vez que ya está esa parte, entonces ya el frontend lo que hace es solo consumir, ¿no? Los endpoints. Para eso seguramente va a tener que hacer una interfaz, ¿no? En un framework conocido, que puede ser Vue, que puede ser React, o que puede ser Angular, los que son más conocidos. Entonces ahora lo que voy a hacer es comenzar a utilizar las librerías. Primero voy a usar acá SQL Chemi, voy a utilizar el ORM de SQL Chemi, y lo que voy a hacer es voy a importar Declarative Base. Acá lo tengo, Declarative Base, de acá. ¿Para qué me sirve el Declarative Base? ¿Ya? El Declarative Base contiene un objeto meta, ¿no? Donde lo que hace es que se recopila los objetos de la tabla recién definidos, ¿no? En sí, este objeto generalmente lo utilizo o está destinado a ser accedido directamente para operaciones específicas de metadatos. Por ejemplo, para emitir sentencias create, emitir sentencias inter, delete, para todas las tablas. Entonces, si yo quiero ya trabajar con todas las tablas y hacer métodos o sentencias específicas, debo utilizar esa librería o esa librería llamada Declarative Base, que pertenece a la librería principal de SQL Chemi, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer también es crear un objeto invocable de conexión. Esto de acá, yo le voy a pasar el engine, le voy a pasar el default y el URL. Entonces, este es el que me va a permitir hacer la conexión. Entonces, también pertenece a SQL Chemi, y lo que voy a hacer es importar el create engine, de acá, esta función create engine, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es, cuando yo me conecte a la base de datos de Postgres, esa base de datos al momento de hacer el mapping se va a guardar en una sesión, en la sesión del usuario, en este caso en la sesión del cliente, y para eso necesito usar una librería o una función que se llama session. Entonces eso también me lo da el SQL Chemi. Voy acá donde dice SQL Chemi, y lo que voy a hacer es importar session merge. Acá creo que lo tengo, session marker, ¿no? Session marker. Eso es lo que tengo que utilizar, ¿no? Me faltaba, perdón, me faltaba poner esto de acá sí viene del ORM, ¿no? Esto tengo que poner el ORM, y ahora sí tengo el session marker, ahora sí, listo. Ahora lo que hago es la conexión. Para hacer la conexión necesito utilizar el engine, entonces yo voy a crear un engine por acá, y voy a usar la función createEngine, y acá le voy a pasar los parámetros de conexión. Como yo ya instalé la librería para conectarme a Postgres, entonces esta librería de Postgres yo la utilizo acá. Mira, le pongo Postgres SQL, ¿okay? Y acá comienzo a hacer la conexión. Entonces le pongo Postgres, ojo, este es el dialecto. Esto es importante. Esto de acá es el dialecto, y acá estoy utilizando ya la librería. ¿Por qué es el dialecto? Porque como estoy utilizando el SQL Chemi no solo se puede conectar a Postgres, también se puede conectar a MySQL, a SQLite, ¿ok? A esos motores de base de datos. No solo tengo que cambiar el dialecto. Entonces acá, si no me equivoco, tengo que ponerle Postgres, a ver, acá le pongo Postgres, ese es el dialecto, le indico que voy a trabajar con una base de datos de Postgres, acá, y acá le pongo, primero, le tengo que colocar el usuario de Postgres. Como yo estoy trabajando de manera local, no va a haber ningún problema, entonces tengo que ponerle mi usuario. Entonces yo, en este caso, perdón, esto de acá es el usuario. Este es el usuario, este es el dialecto, este es el usuario. El Postgres es el que viene, en este caso, por defecto. Es una S nada más.
Y acá le debo poner mi clave. Yo mi clave le he puesto, creo ahorita, así, es una clave cualquiera. Y acá le debo poner al servidor que me estoy conectando. Como todo lo estoy haciendo de manera local, le voy a poner localhost. Y el nombre de la base de datos, le voy a poner acá, db empleados. A ver, voy a asegurarme si la base de datos está con ese nombre. Ahí está, ¿no? Db empleados. Aquí está, db empleados. Entonces repasamos. Esta es la cadena de conexión que va a utilizar el SQL Shim. Entonces primero le estoy pasando el dialecto, después le estoy pasando los parámetros de la conexión. Este es el usuario Postgres que viene por defecto, así como en MySQL viene lo que es root, acá viene Postgres, este es el password que yo le he puesto al momento de instalarlo, este es el servidor que me estoy conectando, si es un servidor que está en la nube, yo debería colocar acá el nombre del servidor, el número de IP del servidor, y luego esta es la base de datos que me estoy conectando. Y luego para darle un parámetro más, ¿ya? Que me dice la instrucción, hay un parámetro que le voy a poner acá, no le voy a poner acá, sí, un parámetro, perdón, y le voy a poner acá hecho true, ¿no? Este parámetro de conexión, ¿no? Listo. Ahora lo que voy a hacer es voy a crear un objeto llamado base y le voy a poner así, declarative base. Entonces cuando yo deseo trabajar con mi base de datos, o mejor dicho con el mapping de mi base de datos, voy a utilizar solo ese objeto llamado base. Ahora voy a crear un objeto de sesión también, entonces le voy a poner sesión local y le voy a usar la sesión marker y lo que voy a hacer, voy a darle un bin para poder enlazarlo con mi conexión. Entonces solo le voy a poner en este caso engine acá. Engine. Muy bien. Okay. Esto es lo que necesito. Entonces, en la parte de base de datos, necesito el objeto, pasarle la cadena de conexión con el objeto, en este caso engine. Necesito también hacer cambios dentro de mi base de datos para utilizando en este caso el objeto metadata. Entonces para eso utilizo declarative base y específicamente el objeto base que le estoy colocando yo acá. Y luego, como voy a trabajar todo en memoria, los cambios los voy a hacer en memoria y después seguramente voy a hacer un commit para que se graben ya físicamente en la base de datos. Yo tengo que utilizar un objeto de sesión acá y yo estoy colocando sesión local. Listo. Ahora lo que voy a hacer es, recién ya tengo acá mi conexión a mi base de datos. Ahora lo que voy a hacer, voy a crear mis modelos acá. Entonces voy a crear un archivo llamado models. Acá está, mi archivo llamado models. Muy bien. Ahora, el archivo... Profe, ¿puede poner de nuevo el session maker que hizo o todavía no lo usó? Ya, acá está. Session maker by engine. ¿Esto cambia con el motor que uno pueda usar? Porque, por ejemplo, no, esta parte no, ni el base ni el session. No, el session maker, no cambia, seguro. No. Eso no cambia. Eso es constante. Ya, y bueno, quería preguntarle algo, déjame ver si puedo copiar esta parte, quiero copiar, copy. Un momentito, profe. Si quieres te lo paso por el chat. ¿Quieres? No, quiero preguntarle algo en especial. Ya. Por el chat le pasé algo, por el chat. A ver. Ya. Me gustaría que me explique este tipo de cosas, porque yo pongo eso dentro de mi database PY y quisiera que me explique esa partecita. No sé si ya la vio. Ya. Ahí tienes get sesión, ya. G session, ya. Sí, Entonces, devuelve objeto de sesión. lo que Esto es como para... sí, lo que estás haciendo Dígame. ahí, estás haciendo una función que te está permitiendo crear una sesión de tu base de datos. Así como yo estoy haciendo ahí un session local, ahí estás creando una sesión que te va a permitir conectarte a tu base de datos, ¿ok? Y cuando se desconecte o cuando tú cierres la sesión, entonces el Finally lo que hace es cerrar tu sesión. Entonces lo que estás haciendo es aperturando tu sesión, haciendo tu mapping con el Jill Session,
Sí, es haciendo es como que yo hago esto antes. sí, Yo antes de hacer esta función tengo eso. Session igual al session maker que usted tiene. Le pongo el engine, le pongo el autocommit y luego viene abajo esa función que es get session. Es más o menos para no, para como crear no sé qué tipo de patrón de diseño sea eso, ya, pero yo llamo por ejemplo a database sí, y llamo ahí a la función get session para no estar abriendo y cerrando, claro, entonces, como te no digo, sé. esa función lo que tú la utilizas para abrir para abrir y cerrar tu sesión de tu base de datos. Eso es lo que haces. ¿Ya? Sí, Y aparte es que no está abierta. estás creando un objeto session que le está pasando en el engine, que es todo el tema de tu conexión, y ahí le estás pasando, no sé por qué le estás pasando esos dos parámetros autocommit. Ese autocommit es para, si le dices false, es que tú mismo vas a manipular el commit, o sea, Claro, cuando es tú, que es más seguro. sí, exactamente, tú mismo lo vas a manipular no vas a permitir que el SQL Shemi lo haga, ¿no? Que el mismo, que tú lo manipules, ¿ok? Así es. Ahora, yo tengo una pregunta. A veces me ha tocado que no tengo tablas que heredé, se podría decir que no es que yo las cree, sino que vienen en una base de datos muy antigua y me toca hacer APIs, endpoints, y a veces coger y mapear un modelo, toda esa tabla, digo de 50 o 70 campos. Es una tarea muy engorrosa. Entonces, yo lo que a veces he querido, porque generalmente se usa el engine para poder hacer las consultas con ya pura nativa de nativo SQL. Entonces, yo quería hacer algo parecido a lo que hago con Session, pero con el engine. Es decir, def get engine, que me devuelva el engine, pero no me ha salido. Es una consulta más que nada. Ah, pero ¿para qué? Para que tú traigas todos tus campos a la vez y no lo estés declarando cada uno. Sí, es que a veces mejor hago un query eh, que tenga un cursor y me traiga el fetch all, todo, a traerlo con el ORM, todo, porque a veces es complicado hacer con un ORM un query más complejo, un query que amerite 5 tablas, que tenga left join, que tenga, Ah, que sí, sí. tenga Es que hay una entonces, cosa también importante, que lo que pasa es que hay dos maneras a veces cuando tú utilizas el ORM, tienes que saber cómo utilizarlo. A veces el ORM es ideal cuando tú lo utilizas con una tabla o con dos tablas, pero va a llegar un momento en que se complica, porque tú tienes más de dos tablas, más de tres tablas, cuatro tablas. Entonces ahí tienes que tener mucho conocimiento de utilizar lo que son los query sets, ¿ya? Para hacer los ORM, o si no, lo que tienes que hacer es, algunos recomiendan, por ejemplo, usar objetos dentro de la base de datos y tú consultar esos objetos de la base de datos, o sea, mejor dicho, que la base de datos haga todo el proceso, ya no lo haga el ORM, ¿no? O sea, que toda la interacción con la base de datos lo haga en la misma base de datos. O sea, lo único que haces tú, conectarte a la base de datos y conectarte a ese objeto. Y el objeto te trae todo lo que tú quieres, ¿no? En este caso, si no utilizas ORM. Entonces, el ORM es una alternativa. Pero como te vuelvo a decir, a veces es complicado al momento de trabajar con varias tablas. Entonces tienes que esa parte de dominarlo bien. Pero tienes también la alternativa de que te puedes conectar a objetos de base de datos cuando la consulta son muy complicadas, ¿no? O sea, no hay que echarle mucho, que con el RM lo puedes hacer todo, ¿no? Hay que sí, lo ver, comprendo. hay que ver cuándo utilizas el ORM y cuándo no, en qué momento, ¿no? Esa es la idea. Claro. Ahora, aquí viene, creo que a usted ya le ha pasado. ¿Y qué hago cuando tengo, usted me dice que creo objetos dentro de la Sí, base por para ejemplo, que lo haga? lo que yo hago es dos cosas. Mira, como yo siempre trabajo de back-end, entonces a mí la base de datos siempre me la dan. Siempre la base de datos me la dan. O sea, yo no tengo, generalmente no tengo mucho acceso para yo estar creando objetos de base de datos como tabla. ¿Ok? Porque esos son objetos principales. Entonces, lo que yo hago ahí sí utilizo el Envy.
El Alembi lo que hace es me conecto a a esa base de datos y hago mis migraciones. Y dentro del Alembi yo agarro y trabajo con funciones que me permiten hacer consultas mucho más rápidas. Pero ¿Cómo es eso? cuando me ha tocado, por ejemplo, a mí conectarme directamente, o yo mismo me dicen, oye, ¿sabes qué? Créate una base de datos, o crea las tablas, todo eso. A mí también se me ha complicado cuando tiene muchas tablas, entonces lo que hago es crear un objeto de base de datos y me conecto a ese objeto de base de datos. Pero eso sí, tengo que medir también la respuesta. O sea, si el objeto al momento de traerme los registros o interactuar con la tabla, tengo que saber cuánto tiempo se demora también. Entonces ya Ya, pero esa es una labor es que, del programador, ¿no? Que tiene que claro, ir descartando qué es lo que tienes que usar o no en ese momento. pero por ejemplo, yo puedo usar el SQL Alchemy para crear eh, consultas ya nativas de SQL Server, de SQL, perdón. A ese es mi punto. Usarlo, eh, como le digo, abres un cursor, le dices select asterisco from, y luego fetch all, y luego lo cierras, atrapas todos los datos. Ya, pero tú, cuando utilizas cursores, que ya, eso, Pero cursores eso es la en el parte mismo 2, ¿no? Python. O sea, tú puedes utilizar el ORM y tú puedes utilizar un cursor. Y cuando utilizas un cursor, es que estás seguramente llamando instrucciones SQL embebidas en el mismo código, ¿no? Usas el CL, el insert ahí, ¿no? Claro, dentro del mismo Python. Ya, claro, pero eso también es un poco no recomendable porque cuando utilizas los CLs haces que el mismo cliente que consuma todos los recursos. Ese es el ¿En qué tema, ¿no? Cuando sentido? tú utilizas el select, el select sobre todo, y ese select tiene varias tablas amarradas, hace que consuma muchos recursos. A mí también alguna vez me ha pasado, cuando solo tengo 7 tablas, por ejemplo, y yo quiero hacer un endpoint, imagínate que esas tablas, tengo una tabla principal que tiene 18.000 registros. Entonces, cuando tenga 18.000 Sí, registros y las tablas estén amarradas, tengo 5 tablas amarradas, obviamente cuando yo hago el query, se va a demorar un montón. y Inclusive va a tener una mala experiencia el usuario y obviamente te van a decir, oye, eso no puede pasar, ¿no? Este, eso debes que está cambiar, muy lento. eso debes cambiarlo. ¿Y qué haría usted en ese Ya, caso? O sea, entonces lo que yo tendría que hacer es un tema de paginación, ¿no? O sea, agarrar y hacerlo de manera síncrona. Entonces lo que hago, primero, aunque es un poco difícil, de que la consulta no me devuelva, por ejemplo, a la vez más obviamente voy probando, ¿no? Seguramente hay que también saber la infraestructura donde está corriendo la aplicación. O sea, si tienes un servidor bueno, potente, todo, entonces tú tienes que ir testeando, ¿no? Con 1.000 registros, cómo se comporta, con 2.000 registros, cómo se comporta. Y cuando ya tú ves lentitud, entonces lo que tienes que hacer es el tema de paginación y mostrarlo de manera síncrona. Primero muestras los 1.000, después demuestras 1.000, por detrás se está cargando los otros 1.000 y así sucesivamente. No se lo muestras todo de golpe, ¿no? Haces como una asíncronas, especie de paginación. perdone que le interrumpa, asíncrona ¿a qué se refiere? Que yo he visto asincronía dentro de Angular, pero todavía no sé cómo hacerlo. Asincronía quiere decir, es un objeto, no, mejor dicho, es un proceso que se ejecuta por detrás cuando se esté ejecutando un proceso principal. Es igual, por ejemplo, cuando entres a una página y entras a una página y a veces te aparece ahí, cuando usas JavaScript, te aparece espere o está cargando, ¿no? Y te aparece una Sí, especie de lo un sé. reloj de arena. Entonces, eso indica que se está ejecutando algo por detrás, ¿no? Entonces, pero tú no puedes dejarle al usuario colgado o sin ver nada. Entonces lo que haces, ya, como yo sé que mi query se va a demorar un montón, primero te chapo y te muestro 800. ¡Pum! Entonces en este caso el usuario con esos 800 va a ir buscando uno por uno, mientras va buscando, por atrás ya tú cuando vas paginando o cuando vas bajando el scroll bar, entonces en ese intermedio, cuando va bajando el scroll bar, le va mostrando
500 más, le vas mostrando 600 más, o sea, no se lo muestras todo de golpe, sino por medio de paginación. Ese es un tema de Y que, eso lo puede hacer con FastAPI, ¿verdad? sí, sí, La síncrono sí, y eso lo la puedes hacer paginación, ¿verdad? y haciendo paginaciones, ¿no? De cuánto, pero Ya, ese perfecto. es el, Ya, disculpe que lo haya interrumpido. Sí, ya, podría continuar, ya me dio luces, gracias. ya, listo. Ya, entonces, continuamos. Entonces, yo voy a agarrar y voy a crear ahora mi modelo. Entonces, ese modelo voy a tener que utilizar, por ejemplo, en esta parte de mi base de datos voy a utilizar el base, porque voy a usar el declarativo, porque gracias al declarativo voy a hacer todas las instrucciones. Entonces, para eso voy a utilizar de mi archivo database, voy a importar mi objeto base. Este es mi objeto base. Después voy a utilizar también, acá, y voy a pegarme mucho con el SQL Shemi y voy a importar, ojo, este del SQL Shemi, no es del Pydanti, entonces voy a utilizar el tipo string, voy a utilizar el boolean, ¿no? Estos son los tipos de datos que se pueden manejar ahí, no, este no, hay uno que es en minúscula, boolean, voy a utilizar el tipo de dato integer, este acá, y voy a utilizar, por ejemplo, para yo definir mis columnas, también necesito column, y creé un campo de tipo text. Esas son las variables que me da el SQL Shemi. Ahora voy a hacer mi modelo acá. Voy a poner clase, y le voy a poner employees. Y esto va a heredar de base. Es lo que va a heredar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es conectarme a una base de datos existente. ¿Ok? Entonces, para eso voy a utilizar una palabra reservada. Esto viene del mismo Python, que se llama table name. ¿Ya? Table name. Entonces, acá le voy a indicar cómo se llama la base de datos que me voy a, mejor dicho, cómo se llama la tabla que me voy a conectar en ese momento. Entonces, yo a la tabla le he puesto employees. Que voy acá y le pongo a la tabla employees. Ojo, ahí me estoy conectando, no estoy creando en este momento la tabla. Entonces yo tengo que hacer un espejo y tengo que hacerlo igualito, idéntico, de acuerdo a los campos como lo he declarado. Entonces le pongo, entonces yo voy a utilizar el campo ID, ¿no? Y le voy a decir que el tipo de columna, que como yo lo he declarado, es de tipo integer, y este va a ser el primary key. Acá. Entonces esto va en minúscula. Entonces le voy a poner acá está el primary key, y te digo que este primary key, el campo es de tipo true. Muy bien. Ahora necesito el nombre, que también voy a utilizar. Profe, y si deja ahí un campo UID, como le habíamos dicho, que es el primary key, ¿cómo le haría? ¿Cómo? No te entendí. Aquí lo hace serial el campo ID, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. No. Mejor dicho, cuando tú, lo que manda es el campo que tú has declarado en la base de datos, ese serial. Entonces lo que hace acá el mapping es tomar las características de ese campo serial. Entonces no es necesario que acá al IDE tú le pongas que sea serial. Solo es un espejo de ese Ya, campo. esa es la Ya, y Sí, si es un campo UID sería entonces string. claro, si no quieres que sea Ya, serial, ¿no? ya, listo, Entonces, gracias. ahora, el otro campo, tipo varchar, que yo lo declaré, acá sería de tipo string, y le puse, creo que 255, y le voy a poner algunas características más, algunos argumentos, que más este valor es anulable, y le digo que este de ataque va a ser único. Acá, miren, esto vamos a jugar con eso, y le voy a decir que el nombre sea único. ¿Ya? Luego, hay un campo que declaré, se llama description. Hay que ponerlo igual. Entonces uso la función column y le digo que el tipo de dato, en este caso es 3. Muy bien. Y puse la edad. La edad es de tipo column. Perdón, acá. Acá lo declaré mal, porque acá es en mayúscula. Listo. Ahora sí, acá le digo el column del text le voy a decir que este es de tipo entero. ¿Ya? Y le voy a decir que también
sea un nulable, pero que acepte valores nulos, ¿no? Falso también. Que acepte valores nulos. Y el último campo que le puse es state, estado. Le voy a poner el column y le voy a decir que es de tipo boolean. Acá está. Y acá le voy a poner un valor por defecto. Entonces le voy a poner un default acá y le voy a poner un false, que es de tipo false. Yo siempre me aseguro, que hay que asegurarse, mejor dicho, que los campos tengan el mismo nombre, porque si no, no va a salir un error al momento de encontrarlos. Entonces, yo le he puesto acá... Y si no tiene el mismo nombre, le puedes poner column name, algo por el estilo. Sí, exactamente. Entonces tienes el ID, en este caso le he puesto el nombre, le he puesto el description, le he puesto el campo edad y le he puesto el campo state. Aquí está, de manera correcta. ¿Ya? Ahora, voy a utilizar también un método especial. Así como este es un método especial de Python, que me está permitiendo conectarme a esa base de datos, a esa tabla, mejor dicho, yo voy a utilizar un método especial llamado rep, de acá. Y lo que me permite ese método es, por ejemplo, representa los objetos de una clase como si fuera una cadena. Cuando yo llame a este objeto empleados, lo que va a hacer es, quiero que me retorne dos cosas, el nombre y el precio. ¿Para qué puede servir eso? Imagínate de que llega un momento que quieres hacer un query y quieres llamar un objeto y ese query te va a devolver, y quieres que te devuelva cuando llames el objeto dos cosas. Quiero que me retorne, por ejemplo, en este caso le voy a decir, retórname de la tabla, acá, la tabla employees, de la tabla employees, o del modelo employees, porque todavía estamos en el nombre, en este caso. Que tiene que ser con ese formato, Sí. el menor que. Sí. O mejor dicho, es como si yo estuviera creando toda una gran variable. Toda una gran variable. Pero es que empieza la F del formato y tiene un menor que. ¿Cuál? Está bien eso. Sí, sí, sí. En employees. Entonces, Y acá ya, estoy tiene que ser creando... así. Sí. Así tiene que hacer. Entonces, acá pongo el segundo campo que voy a devolver. Estoy concatenando dos campos. O sea, quiero que me devuelva, en este caso, la edad. Y quiero que me devuelva, en este caso, el precio. Entonces, eso es como en la función de Java, el toString, ¿no? Exactamente. Eso justo, esto es como toString. Cuando yo llame al toString me va a devolver el nombre y me va a devolver concatenado con la edad. Y acá no importa si este campo o este atributo es de tipo string y este de acá es de tipo entero, porque gracias a esta función mágica, la función f, pueden ser los dos de tipo de datos. Automáticamente el campo precio lo que hace es convertirlo a como fuera un string. Eso es lo que hace. Muy bien. Entonces, por ahora, creo que estamos bien acá en empleados. Entonces, acá sí, siempre hay algunas dificultades que hay que dominar bien esta parte. De que, imagínate, a veces me dicen, Armando, si yo me conecto, por ejemplo, a una tabla existente de una base de datos, entonces es recomendable que los nombres de los campos sean igual que los atributos, sí, es recomendable. Pero ¿qué pasaría, me dice, que si yo en mi tabla, imagínate que quiero agregar dos campos más? Entonces, eso obviamente se puede hacer, ¿no? Se puede agregar dos campos más, ¿ok? Y esos campos más también tú tienes que agregarlo acá dentro de tu modelo, ¿ok? Y me dicen también, oye, pero ¿qué pasa si yo no quiero crear la tabla? Mejor dicho, yo no quiero acceder a la tabla, si quiero crearla, y para hacer la migración ya tuviéramos que hacer de otra forma, ¿no? Esto no permite hacer migraciones de tabla, ¿no? Para eso hay que... Una pregunta, profe, utilizar y si otra hay librería. Dime. si hay un campo dentro de la tabla, o sea, no, que no existe dentro de la tabla, pero quiero que exista dentro de esa clase employee, que sea algo así como, en Spring Boot se pone algo llamado transient, como que la ignora. No sé, cuando hace el mapeo no le para bola, no le toma en cuenta a ese campo, pero sin embargo sí se lo necesita para hacer
dentro de la capa de negocio, la lógica de negocio, algún Entonces, tipo de... si lo que tú quieres hacer es quieres crear un campo que no está dentro de la tabla, eso lo tienes que hacer vía el ORM, ¿no? En el ORM ahí puedes crear un campo y cuando haces tu query, cuando Ya, ya, pero por ejemplo aquí que usted está poniendo clase employee, por ejemplo hay una que diga es jefe, pero realmente no existe ese campo en la base. Ahí no se lo pone o sí. sí, Aquí dentro de, claro. Ahí también le pero puedes colocar, que no sea, sí, también, voy al también se punto lo en puedes que poner, no se lo puedes existe dentro colocar. de la base, pero yo quiero, Claro, pero claro, acá se lo puedes colocar, pero hay que ponerle un argumento, una característica. Pero lo que yo hago, como te digo, cuando quiere crear un campo más, yo genero ese campo vía el ORM, ¿no? Desde el ORM, desde mi query lo hago, desde ahí lo hago. Pero sí se puede acá agregar también un campo más. Se puede agregar un campo o no, acá no sería un campo, ¿no? Sería un atributo de la clase employees. sí, un atributo. Ya, muchas gracias. Ya. Ahora sí, vamos a comenzar a unir todo. Vamos a llamar todo. Entonces, para eso voy a crear un archivo principal. Entonces le voy a poner acá un archivo main, minúscula. Vamos a comenzar el main. Este es el principal. Entonces, para esto, yo voy obviamente, a utilizar la librería de FastAPI y voy a importar FastAPI y también lo que utilizamos es el section, ¿no? Para que me muestren mis métodos de estado. Y el status, ¿ya? Vamos a ver si trabajamos hoy con el status, ¿ya? Voy a utilizar Pydanti también, voy a poner acá Pydanti, que son los tipos de datos primitivos de Python. Entonces para eso voy a importar base model, ¿ok? Y también voy a utilizar dos tipos de datos más. Entonces para eso voy a utilizar de esta librería typing, voy a importar el método optional para hacer campos de tipo optional y voy a utilizar colecciones de tipo list acá. Mira, estoy utilizando colecciones, ¿ya? Que eso no viene dentro del Pydanti, que no son variables primitivas, sino tengo que declararlas o usarlos desde la librería type. Entonces ahora, desde mi base de datos, de mi archivo database, voy a importar mi sesión. A ver, ¿cómo se llama mi objeto sesión? Hasta sesión local. Entonces yo tengo que ahí importar mi variable de sesión local. Y también voy a importar mis modelos. Acá está mi modelo. Acá voy a crear mi aplicación o mi instancia de FastAPI. ¿Ok? Y comienzo acá recién a hacer, diríamos, el esquema, ¿no? Voy a traer, ahí recién voy a hacer el esquema de mi modelo. Entonces, para eso voy a utilizar esta clase, llamada employees también. Employees. Y esto va a heredar de base model. Y esto de acá yo lo voy a utilizar para serializar. Serializar es convertir los datos, o mejor dicho, los atributos, a un formato, en este caso un formato JSON, ¿no? Voy a serializarlo, voy a serializar en esta parte. Y acá ya comienzo, ¿no? Los atributos. Entonces, estos son los atributos que me da Pydanti, el ID, le voy a poner el nombre, str, le voy a poner el description, que le dije que iba a ser de text, pero acá le voy a poner str, lo va a aceptar sin ningún problema. Acá va a ser de tipo entero y el estado, state, va a ser de tipo bool. Acá. Muy bien, acá está, listo. Ya está mi clase con los atributos que me va a permitir serializar cada uno de los campos que utilice en mi ORM. Entonces voy a crear un objeto para apuntar a la base de datos que está en la sesión, llamado session local, ¿no? Por eso lo importé en la parte de arriba. Listo. Ahora lo que voy a hacer es el primer employee. Acá ya me debe... Creo que está mal escrito la palabra state. A ver. Edad, no, puso SATE. Sí, perdón, tienes toda la razón. Entonces le voy a poner acá,
state, listo, estado, listo. Ahora voy a crear acá mi primer employee. Entonces va a ser el método de tipo get, ¿ya? Este de acá le voy a llamar employees, que me traiga todos los empleados, employees, ¿ok? Y le voy a decir que me lo traiga de tipo lista. Entonces le voy a hacer el response acá, voy a ver si puedo utilizar el response, acá está, sí, response model, el response model, voy a utilizar el tipo lista, y para eso voy a utilizar acá esta clase employees, ahora sí. Esto es lo que voy a serializar y lo voy a convertir de lo que es serializado y lo convierto de tipo lista. Si está todo bien, voy a mostrar un estado 200, que es ok. Ahora sí hago la función que me diga, que me traiga a todos los empleados y le pongo employees. Acá. Listo. Entonces acá ya comienzo a hacer el query set, ¿no? El query set que haga referencia a la tabla, en este caso employees, ¿no? Entonces le pongo así, employees, aquí le voy, que me traiga, este es el objeto employees, y le voy a decir, debe, ¿no? Que es el modelo, entonces le voy a decir que haga el query acá, y que me diga de models, que lo tengo en la parte superior, instanciado, que me traiga employees, acá está, just employees. Y como quiero todos los registros, hago el alias, ¿no? Y lo que hago simplemente es retornar ese objeto. El objeto llamado, en este caso, employees. Acá está. A ver, repasamos antes de ejecutarlo, mejor dicho, ¿no? Vamos a repasarlo acá. A ver, voy a cerrar esto. Y tenemos acá. Listo. Tenemos acá, en este caso, los campos de PID-ANTI que me va a permitir serializar lo que me está trayendo mi ORM hasta que estoy creando la aplicación, hasta estoy creando el objeto de sesión, porque todo va a trabajar en sesión. Estoy creando acá mi ruta llamado employees. Acá estoy utilizando la información que me traiga de los datos que están serializados, que lo muestre como lista. Para eso le declaro en la parte superior. Y le digo, si todo va bien, que me traiga un estado 200. Entonces acá estoy trayendo a todos los empleados, ¿ok? Y acá estoy ejecutando el query, que está ya en la sesión, y estoy trabajando con el modelo employees. Y le estoy dando algo, ¿no? Para que me traiga todos los registros. Y lo que va a hacer es, me va a retornar, en este caso, ese objeto. ¿No? Me va a retornar ese objeto. Probemos. A ver, ¿cómo va? Vamos a probar cómo va esto. Y sobre todo probar el tema de la conexión para seguir viendo en los demás, ¿no? Entonces, a ver acá si ya lo hice. Acá está, Ubicore. Primero debo entrar a la carpeta, ¿no? Salgo de ahí porque creo una carpeta nueva. Entro en la carpeta clase 4, ¿no? Limpio eso. Y ahora sí, acá voy a entrar. A ver, aquí está. Ubicore y el archivo principal se llama main. Ese es el que está enlazado con todo. Vamos a ver primero qué es lo que nos muestra. Ejecutamos y vamos a ir al endpoint. A ver. A ver un ratito. Y voy a levantar, en este caso, desde acá lo voy a hacer mejor directo. Me gusta trabajarlo en el Chrome, ¿no? Vamos a hacer una nueva ventana del Chrome. Lo tengo por acá.
y le voy a poner dog, no vamos a poner docs, le voy a poner acá. Muy bien, acá lo tengo. Vamos a ver si me trae la información. Entonces le voy a dar un get acá, le voy a dar un try y le voy a dar un execute. Vamos a ver qué me devuelve. A ver acá. Me dice employees, successfuls, a ver, vamos a ver. String, description. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué me devolvió acá. Creo que no hay data dentro de Dice, no existe. De las tablas. Dice, no existe la relación employees. A ver, vamos a ver. Ah, ya sé lo que pasa ya. No, data sí existe. Lo que pasa es que la tabla, esta tabla se llama employees. A ver. Ojo con eso, ¿no? Ojo con esto. Acá tengo debe empleados. Voy a public. Y no se ha creado la tabla ahí, ¿no? Fácil. Voy a crear todo esto. Y lo que tengo que es haber usado debe empleados, ¿no? No la usé, ¿no? Ahora hago el query tool de ahí. No he encontrado la tabla acá. Y ahora sí, porque está en otro esquema, el esquema público. No está en el esquema público. Sí, ya lo creo. Y ahora sí voy a insertarlo acá. Inserté y le doy el select por acá. Ahora sí. Ya debería ya. Entonces vamos acá. Ahora le doy un get. Le doy un thread out. Le doy un execute. Ok. Y ahora me dice. A ver, vamos a ver. Ahora me dice from description. Es el nombre de un campo. A ver, acá justo te da la información. Acá, employees, excepción en la aplicación. Esto te genera un select por detrás. Employees, description, edad, employees estado. A ver, vamos a ver específicamente engine, cursor, execute. Dice, las órdenes serán ignoradas desde el fin del bloque de la transacción. A ver, vamos a ver acá. Show employees. Ya, vamos a verlo ya. Vamos a revisarlo con calma. Entonces vamos a ir acá. PostgreSQL, esto está bien, no hay ningún problema. En el modelo, vamos a ver si acá sí ha pasado algo. Entonces acá estoy conectándome a employees. Voy a asegurarme. Voy a copiar esto. Debe empleados. En la conexión no debe poner el esquema, digo, tal vez. A ver. No. No sé, la verdad. No. Acá, con esto debería funcionar. El Postgres sí se ha conectado. Si no, ahí hay. Porque salió. Claro, sí se ha conectado. Si no, es el nombre de un campo que no estoy encontrando. Ese es el tema. Acá es el nombre. Description. Description. A ver, vamos a ver. Description. Mire cómo está escrito. Edad y state. A ver, vamos a ver. DNA. Description acá. Edad y estado acá. Ahora acá esto que me retorne el nombre y la edad. Esto está bien. Ahora vamos al main. A revisarlo bien acá. Query models. Acá. Vamos a ver el nombre, el description, la edad y el estado. Description ahí es STL.
Y bueno, yo sé que es stream, pero lo No, definió entonces texto. vamos a agregar acá la clase de configuración también, vamos a ver. Y le digo que trabaje con el ORM, ¿no? Vamos a ver, config. Y le voy a decir ORM mode, a ver, vamos a ver si está por ahí. ORM mode. Y le voy a dar true, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer eso es para que trabaje, tome todos estos campos para serializarlo desde el ORM. Place config, la sesión, acá employees, response mode, list employee, status, muy bien. Ya, ahora vamos así, vamos de nuevo. Vamos de nuevo acá. Y lo voy a volver a ejecutar. A ver, me voy a ir al docs. Y voy a traerlo. Y ahí lo trajo, ya. Ahí está, mira. Sí, ahí fue. Ya trajo el Profe, enlace. creo que ahí quedamos con la clase el día de hoy. Ya. La próxima clase, ¿qué vamos a ver, profe? Ya, la otra clase vemos al Embry, ¿ya? Y después ¿A qué ya, vemos? Al Embry. sí, ¿ok?